¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar del manejo renal de potasio. Como vamos a ver a lo largo de esta clase, uno de los factores más ampliamente regulados no solamente en la fisiología renal, sino en la fisiología en general, corresponde a las concentraciones extracelulares de potasio. Las concentraciones extracelulares de potasio, que voy a denotar aquí con la letra O, están ampliamente reguladas y se van a mantener en un rango bastante estrecho, de tal suerte que fisiológicamente el potasio va a estar entre 3.5 y 5.5 miliequivalentes por litro, ¿sale? Esta ventana es sumamente alta y obedece a un principio fisiológico importante. Las concentraciones intracelulares de potasio son altas, mientras que las concentraciones extracelulares de potasio son comparativamente bajas, ¿sale? Lo que esto implica es que nosotros vamos a querer mantener las concentraciones de potasio extracelular mayoritariamente estables comparadas con las de potasio intracelular. Una de las principales razones por las que esto ocurre es porque el potasio es uno de los principales contribuyentes al potencial de membrana. Entonces, como vieron seguramente en su primer bloque de fisiología, el potasio, a través de su potencial de Nernst, contribuye a mantener el potencial de membrana en reposo. Es por ello que nosotros queremos mantener el potasio extracelular relativamente bajo y el potasio intracelular relativamente alto, ¿sale? Entonces el potasio va a tener un papel muy importante en diversos procesos fisiológicos. Por ejemplo, el potasio va a tener un papel en el mantenimiento del volumen intracelular, de tal suerte que cuando se pierde potasio, generalmente va a haber un acortamiento o un encogimiento de las células, y cuando hay una ganancia de potasio intracelular, esto puede inducir inflamación celular, y esto puede cambiar de manera permanente el volumen. Otra de las cosas muy importantes en las cuales va a participar precisamente el potasio es en la regulación del pH intracelular. Por ejemplo, los niveles plasmáticos bajos de potasio se asocian con acidosis celular, mientras que los niveles de potasio plasmático alto se van a asociar con alcalosis celular. El potasio además es esencial para mantener la función de muchas enzimas esenciales para las funciones de la célula. Por ejemplo, algunas ATPasas como succinato deshidrogenasa dependen de forma crítica de las concentraciones de potasio intracelular. Ahora, cuando nosotros consideramos el potasio intra versus el extracelular, es más importante considerar la proporción transmembranal en lugar de considerar únicamente cuál es la concentración intra y extracelular. Entonces ya habíamos comentado de manera importante su importancia para el potencial de membrana en reposo, de tal suerte que cuando se disminuye la proporción intracelular versus extracelular, o sea, cuando hay una mayor concentración de potasio extracelular, se va a inducir una despolarización de membrana. Ese es un concepto fisiológico importante. El aumento del potasio extracelular induce despolarización de membrana. En cambio, cuando disminuye el potasio extracelular, se puede inducir una hiperpolarización de membrana. Lo mismo ocurre con la actividad neuromuscular. Los niveles bajos de potasio se asocian con debilidad muscular, con parálisis muscular, con distensión intestinal y con falla respiratoria. Por el contrario, los niveles altos de potasio se asocian con mayor excitabilidad muscular y posteriormente puede haber una debilidad muscular hasta paradójica. En el corazón el potasio es esencial. Ya vimos que el potasio mantiene sobre todo las fases 3 y 4 del potencial de acción cardíaco ventricular, de tal suerte que cuando el potasio disminuye, esto puede disminuir o puede prolongar el periodo de repolarización, disminuir la velocidad de conducción y alterar la actividad de los marcapasos, y puede ocasionar por lo tanto taquiarritmias. La hipercalemia, que de hecho cuando se administra la inyección letal o que se administra el cloruro de potasio, el aumento en las concentraciones de potasio pueden prolongar o aumentar la repolarización, disminuir también la conducción y causar bradiarritmias y eventualmente fallo cardíaco, ¿sale? Y a nivel de la resistencia vascular también el potasio plasmático bajo va a inducir vasoconstricción y el potasio plasmático alto va a inducir vasodilatación. Entonces, como estamos viendo, el potasio tiene papeles en básicamente todos los organismos. Sin embargo, todas estas funciones orgánicas que mantiene el potasio van a requerir que la homeostasis del potasio esté altamente regulada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
si uno consume un alimento rico en potasio, por ejemplo un plátano. ¿Cómo va a responder el organismo cuando nosotros tenemos una ingesta alta de potasio? ¿Cómo va a responder el organismo cuando tenemos una ingesta baja de potasio? Pues bueno, algunos de estos conceptos los vamos a tocar muy a detalle durante esta clase. Entonces vamos a ver que en general entre 3.5 y 5.5 se va a encontrar el nivel intermedio de potasio, que es de aproximadamente 4.5 milimolares. Nosotros vamos a consumir aproximadamente 70 milimoles al día de potasio. Esto se va a reabsorber constitutivamente a través del sistema gastrointestinal y más o menos 60 milimoles al día van a llegar al volumen extracelular. Este volumen extracelular pues se va a balancear con el contenido muscular, el contenido hepático, el contenido óseo, el contenido eritrocitario de potasio, y nosotros vamos a mantener este volumen, además de estos cambios hacia el interior de estas células, también regulándolo mediante la función renal. Vamos nosotros a reabsorber una muy buena cantidad de potasio, pero también vamos a secretar una cantidad importante de potasio, de tal suerte que los riñones van a excretar más o menos 60 milimoles al día, lo cual, si notan, va a ser muy similar a la proporción que fue reabsorbida en el intestino. Entonces el balance de potasio es un control bastante fino y está ampliamente regulado a lo largo del epitelio renal. Cuando nosotros tenemos una ingesta súbita de potasio, generalmente, nosotros vamos a ver que la ingesta de potasio no va a aumentar de manera significativa los niveles plasmáticos de potasio. Entonces, a pesar de que nosotros nos comamos un plátano, nosotros no vamos a observar un aumento súbito de la concentración de potasio extracelular. Y eso es debido a que diversos mecanismos se van a encargar de que cuando nosotros aumentamos la ingesta de potasio, se regule de manera muy precisa el volumen extracelular. De hecho, en esta gráfica nosotros podemos ver cómo cuando nosotros damos una carga de potasio, nosotros vamos a tener un pico en la concentración plasmática, pero noten que este pico no es para nada pronunciado y queda por debajo de los 5 miliequivalentes por litro del 5 milimolar. Esto se va a deber a dos procesos. Por un lado, al principio, este potasio que se ingiere rápidamente se va a internalizar hacia las células. Entonces lo que estamos viendo aquí es que una buena parte de la carga de potasio se va a internalizar hacia las células. Y además, un poco más progresivamente, se va a inducir una secreción o una excreción de este potasio a lo largo de la nefrona. Entonces, ¿cómo es que las células van a estar recapturando esta carga aguda de potasio? Pues bueno, cuando nosotros tenemos un aumento súbito de potasio, una de las primeras cosas que vamos a tener es que va a haber dos tipos de respuestas. Una respuesta inducida por las células beta pancreáticas, de tal suerte que las células beta pancreáticas, a través de la secreción de insulina, van a potenciar la translocación intracelular de potasio. Entonces, uno de los primeros estímulos va a ser la insulina, y la insulina va a favorecer translocación intracelular de potasio. Es por eso que cuando ustedes vean los temas de crisis hiperglucémicas en pacientes con diabetes, van a ver que cuando le están corrigiendo la crisis hiperglucémica a un paciente con diabetes, una de las cosas más importantes que van a tener que monitorizar va a ser el potasio, debido a que la insulina que ustedes van a administrar a sus pacientes con cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar va a llevar a una translocación intracelular de potasio, lo cual va a inducir que disminuya la concentración de potasio extracelular. ¿Sale? Entonces, una de las primeras respuestas va a ser mediada por el páncreas. Por otro lado, la glándula adrenal, a través de las células cromafines que se encuentran en la médula y de las células glomerulares de la corteza, van a liberar respectivamente epinefrina y aldosterona, los cuales van a participar de manera activa en el aumento de potasio intracelular. Entonces, además de la insulina, nosotros vamos a tener a la aldosterona y a la epinefrina, todas las cuales en un estado agudo van a contribuir a la translocación intracelular de potasio. Entonces, es por eso que ustedes se pueden comer un plátano y no necesariamente van a caer de manera aguda en un estado de hipercalemia que pueda ocasionar trastornos cardiovasculares, neuromusculares o del sistema nervioso central. ¿Sale? Entonces, como podemos ver a través de diferentes factores,
ya sea a través del receptor de insulina, del receptor de epinefrina, del receptor de aldosterona. Todo esto va a favorecer una potenciación del principal mecanismo que va a regular que el potasio intracelular esté alto y que el potasio extracelular esté bajo. Y esto es la tepeasa de sodio-potasio. La tepeasa de sodio-potasio va a estar altamente involucrada en la translocación hacia el interior de la célula de potasio y la extrusión de sodio. Esta extrusión de sodio es crucial para que las células excitables tengan un gradiente de sodio que favorezca la entrada de sodio hacia el interior de la célula y la salida de potasio para la repolarización. Entonces, como nosotros podemos ver, una de las cosas más importantes que se van a regular va a ser que en cuanto nosotros ingerimos potasio, gran parte de ese potasio se trasloque hacia el interior de las células. Ahora, nada más brevemente me gustaría comentar el papel que tiene el pH sobre la reabsorción del potasio. Y es que, bueno, la acidosis va a tener un papel importante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros disminuimos el pH de la sangre, induciendo un estado de acidosis? Durante la acidosis, lo que va a pasar es que la acidosis va a ocasionar eventualmente una acidosis intracelular por diferentes fenómenos. El primero es que va a inhibir dos transportadores. Un transportador que es el antiportador de sodio-protón, que lo que va a hacer es que va a meter un sodio y va a sacar un protón. Y la otra es que va a inhibir un bombeo activo de protones. Entonces, eso va a ocasionar que caiga el pH intracelular. Entonces, como consecuencia, la acidosis va a ocasionar que caiga el pH, pero ahora a nivel intracelular. Y esta caída de pH intracelular, pues evidentemente va a causar un aumento de protones. Esto va a favorecer que el aumento de protones intracelulares que causa una caída de pH intracelular va a favorecer la salida de potasio. ¿Sale? Entonces, esto que estamos viendo nosotros aquí es que va a hacer un intercambio en el cual los protones van a estar inhibiendo la recaptura de potasio a través de la sodio-potasio ATPasa y también pueda disminuir de cierta manera la función de esta bomba. Entonces el efecto que esto va a tener a final de cuentas es que el potasio no se va a poder traslocar hacia el interior de la célula durante un estado de acidosis. Entonces, si nosotros recapitulamos algunos de estos factores, lo que vamos a ver es que cuando nosotros tenemos cambios en el potasio plasmático, nosotros vamos a tener alteraciones en la acidosis y viceversa. Cuando nosotros tenemos estados acidóticos, como va a estar presentada en una tabla aquí adelante, cuando nosotros tenemos estados acidóticos, nosotros vamos a inhibir la secreción de potasio y vamos a promover que se cambie la homeostasis del potasio a nivel sistémico. ¿Sale? Entonces, una vez que se ha regulado la cantidad de potasio que se debe introducir al interior de la célula, nosotros lo que tenemos que regular es que el potasio extracelular esté balanceado tanto en su reabsorción como en su excreción. Entonces vamos a ver que cuando nosotros consideremos cómo maneja la nefrona el potasio, tenemos que considerar dos escenarios. Un escenario donde hay una baja ingesta de potasio y un escenario donde la ingesta de potasio pueda ser alta o normal. ¿Qué pasa cuando tenemos una ingesta baja de potasio? Pues bueno, primero, el potasio se filtra, o sea, su UF sobre P es aproximadamente 1, entonces se filtra libremente en el glomérulo. Y lo que nosotros vamos a ver es que el 80% del potasio se va a reabsorber inicialmente en el túbulo contorneo proximal. Esto va a ocurrir sobre todo por vía paracelular y ahorita vamos a ver cómo ocurre ese mecanismo. Del 20% que queda, aproximadamente el 10% se va a reabsorber a lo largo del asa de Henle. Entonces este 10% que se reabsorbe a lo largo del asa de Henle ya va a considerar casi el 90% del potasio plasmático. Estamos hablando de que tenemos una dieta baja en potasio, entonces el organismo no quiere tirar potasio, quiere conservarlo. ¿Sale? Entonces va a reabsorber 80% en el proximal, 10% en el asa de Henle, una menor cantidad en el túbulo colector inicial, más o menos un 2%, y un 6% en el conducto medular o en el conducto colector medular interno. Y solamente 2% se va a eliminar. Entonces, aun cuando tenemos una dieta baja en potasio, una muy baja proporción de ese potasio se va a eliminar a través de los túbulos renales. Cuando tenemos una ingesta alta en potasio,
Lo que nosotros vamos a observar es algo ligeramente diferente. Primero se filtra en su totalidad debido a que la proporción de ultrafiltrado contra plasma es aproximadamente de 1. Y ese 80% que se reabsorbe, 20% que queda, 10% se va a reabsorber de nuevo en el asa de Henle y entonces hasta acá todo sigue igual. La diferencia es que cuando nosotros tenemos potasio normal o alto, nuestro interés no va a ser conservar potasio, sino secretarlo. Entonces, cuando la ingesta de potasio es alta, la nefrona va a pasar de un estado de reabsorción a un estado de secreción. ¿Sale? Y entonces este estado de secreción se va a dar sobre todo a nivel del túbulo distal, pero no del contorneado distal, sino al nivel del túbulo colector. Más o menos entre 20 y 180% del potasio filtrado se va a secretar de forma importante a nivel del túbulo colector, ¿sale? Y a pesar de que se secreta una cantidad enorme, una muy buena cantidad de ese potasio se va a terminar reabsorbiendo de todos modos en el conducto colector. Entonces, el que va a determinar qué tanto potasio va a aparecer en la orina va a ser precisamente el túbulo distal, particularmente el túbulo colector inicial. Y entonces eso va a determinar que se tire una cantidad importante de potasio. Entonces, si ustedes se comen algo muy rico en potasio, no se preocupen porque les vaya a dar un ataque arritmia. En tanto tengan un riñón funcional, ustedes van a ser capaces de secretar una muy buena cantidad de potasio. ¿Sale? Ahora, algo muy importante que va a estar ocurriendo durante la homeostasis del potasio en el organismo es que nosotros, dependiendo de si estamos hablando de una situación de baja ingesta de potasio o de una situación de alta o moderada ingesta de potasio, nosotros vamos a observar invariablemente en ambos escenarios que va a estar ocurriendo un fenómeno de atrapamiento medular de potasio. El atrapamiento medular de potasio es un fenómeno crucial que va a ocurrir independientemente de la ingesta, pero que se va a potenciar de manera muy importante durante la alta ingesta de potasio y que va a estar ocurriendo por un intercambio que van a tener diferentes segmentos de la nefrona de potasio. Entonces ahorita vimos que de forma neta el proximal reabsorbe y el asa de Henle también. Sin embargo, estamos aquí en la corteza, entonces esta es la corteza renal y aquí estamos en la médula. Y entonces ya habíamos hablado, cuando vimos la figura previa, que el proximal, sobre todo, va a reabsorber potasio. Habíamos dicho que el asa de Henle en su conjunto reabsorbía más o menos el 10% del potasio. Y eso es cierto, sin embargo, vamos a ver que sobre todo para aquellas nefronas que son yuxtamedulares, o sea, esto es particularmente importante para nefronas yuxtamedulares. Recuerden que las nefronas yuxtamedulares son aquellas que tienen sus glomérulos cerca de la médula. Estas nefronas van a tener asas de Henle particularmente largas, y estas asas de Henle particularmente largas van a entrar en contacto con una médula que va a ser hipertónica. Esto va a ser particularmente relevante ahora que veamos los mecanismos contracorriente, pero una característica que va a tener esta médula hipertónica es que va a tener una alta concentración de potasio. Y esta alta concentración de potasio va a favorecer varios fenómenos, entre ellos que el potasio se secrete en una pequeña cantidad hacia la porción descendente del asa de Henle y hacia la porción ascendente del asa de Henle. ¿Sale? Entonces, este potasio se va a secretar desde el intersticio medular hacia el asa de Henle. Y una vez que alcanza la porción gruesa y la porción delgada ascendente del asa de Henle, ese potasio que se secretó aquí va a ser excretado hacia el intersticio. Recuerden que a nivel del asa de Henle se va a expresar particularmente un cotransportador que es NKCC2. Y NKCC2 va a participar de manera importante en la extrusión de potasio hacia el intersticio medular. Ahora, habíamos dicho que buena parte de este potasio que se reabsorbe, sobre todo para las nefronas yuxtamedulares, se va a quedar en la médula. Y la pregunta sería, ¿para qué es que la nefrona está queriendo atrapar potasio en la médula? Pues bueno, pensemos en una situación donde lo que queremos es tirar potasio, ¿sale? Y entonces quedamos que el túbulo colector inicial secreta potasio, ¿sale? Eso ya lo habíamos dicho y de hecho lo habíamos comentado aquí, que cuando la ingesta de potasio es alta, el túbulo colector inicial secreta potasio.
Pues bueno, si estamos secretando potasio y habíamos dicho que el medular reabsorbe potasio, lo que queremos es que el intersticio, de forma colectiva, tenga una concentración alta de potasio para que cuando nosotros tengamos secreción de potasio no haya un gradiente que favorezca mucha reabsorción, quizá parcialmente un poco para mantener el intersticio hipertónico, pero no que la reabsorción de potasio sea lo suficientemente significativa para que lo que quiera tirar no se vaya hacia la orina. Entonces, la médula atrapa potasio para generar o para disminuir el gradiente de reabsorción a nivel del túbulo colector medular, ¿sale? Entonces el túbulo colector medular va a favorecer la reabsorción de potasio. Sin embargo, nosotros queremos que esa reabsorción solo sea para mantener la hipertonicidad medular, pero no para impedir la secreción de potasio. Entonces, este atrapamiento medular de potasio es crucial para cuando nosotros queremos excretar una cantidad alta de potasio. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ver nosotros cómo va a ocurrir precisamente esta homeostasis de potasio en los diferentes segmentos de la nefrona. Entonces, primero vamos a empezar, como siempre, con el túbulo proximal. Entonces, aquí voy a dibujar unas células de túbulo proximal. Voy a anotar aquí que estamos hablando del túbulo contorneado proximal. Y entonces, en el túbulo contorneado proximal, cuando nosotros tenemos potasio en la luz tubular, este potasio se va a reabsorber por diferentes vías, pero una de las vías más importantes va a ser por la vía paracelular, ¿sale? Entonces el potasio a nivel del túbulo contorneado proximal es sobre todo paracelular, ¿sale? Lo que vamos a ver es que cuando nosotros lo visualizamos, por ejemplo aquí en esta imagen del borón, el potasio va a tener una vía de reabsorción paracelular de forma muy importante. Sin embargo, una de las razones por las cuales no se va a favorecer la secreción de potasio es porque va a haber un gradiente muy importante movilizado por agua. Entonces, a donde va el agua va a ir el potasio. Esa es una cosa importante. Si nosotros por alguna razón inhibimos la reabsorción de agua o inhibimos la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, no se va a reabsorber potasio, ¿sale? Entonces, la reabsorción de potasio en el proximal va a estar acoplada con agua y va a estar acoplada con sodio. Por si fuera poco, sobre todo en el túbulo proximal tardío, entonces aquí estamos en S1, más o menos en S3 en el túbulo proximal, la reabsorción paracelular va a estar motivada también por un gradiente eléctrico. Entonces, el gradiente transepitelial positivo va a repeler a los iones de potasio que tienen carga positiva y esto va a favorecer su difusión paracelular. Entonces, a nivel del proximal, que ya vimos es casi 80% de la reabsorción de potasio, la reabsorción va a ocurrir fundamentalmente a través de la vía paracelular, ¿sale? Después comentamos, y aquí lo voy a poner junto para que lo tengamos a la mano, que el 10% de la reabsorción ocurría a nivel del asa de Henle, ¿sale? En el asa de Henle, la reabsorción, como siempre, va a estar mediada fundamentalmente por el cotransportador apical NKCC2, ¿sale? Entonces este cotransportador NKCC2, que como les había comentado en las clases pasadas, favorece la reabsorción de sodio, de potasio y de 2-cloros, va a favorecer la entrada de potasio, pero este potasio que entra se va a reciclar después a través de otro canal que está expresado, que se llama ROMK. Entonces los canales ROMK de potasio, que también están expresados en la membrana apical, van a favorecer el reciclaje de potasio, de tal suerte que solamente una cantidad mínima se va a reabsorber, ¿sale? La mayor cantidad del potasio se va a mantener y se va a regresar. ¿Esto por qué? Porque queremos que el potasio despolarice la membrana apical del asa de Henle para favorecer la reabsorción de calcio y de magnesio, como ya vimos en el otro bloque, que se reabsorbe por vía paracelular calcio, magnesio y en menor medida sodio. Pero también queremos que se mantenga el gradiente que favorezca la reabsorción a través de NKCC2, ¿sale? Entonces este potasio se va a reciclar y solo una pequeña parte se va a reabsorber. Aquí estamos nosotros en el asa de Henle, ¿sale? Entonces si nosotros vemos la figurita de borón, estamos en el asa gruesa ascendente de Henle y lo que vemos es de nuevo a NKCC2,
Vemos que el potasio entra y se recicla, esto genera un gradiente positivo y va a favorecer en teoría una pequeña reabsorción de potasio paracelular porque también es un ion positivo y el voltaje transepitelial positivo favorece la reabsorción de potasio. ¿Sale? Este potasio que entra a la célula después puede salir a través de canales de potasio vasolaterales y esto va a servir para retroalimentar a la sodio-potasio ATPasa para que mantenga un gradiente de sodio que favorezca el transporte a través de NKCC2. Ya vimos que administrar furosemida inhibe a NKCC2, esto inhibe este reciclaje de potasio, inhibe la furosemida, entonces este voltaje transepitelial positivo y se inhibe la reabsorción de cationes. Entonces un efecto adverso de la administración de la furosemida, que la furosemida es un inhibidor de NKCC2, es que se va a disminuir la reabsorción de calcio, se va a disminuir la reabsorción de magnesio y se va a disminuir la reabsorción de sodio. Entonces, efectos adversos esperados de la administración de furosemida es pérdida urinaria de calcio, pérdida urinaria de magnesio y pérdida urinaria de sodio. Como se pierde sodio, se pierde volumen, por eso furosemida es muy útil en el edema. ¿Sale? Ok. Ahora, el siguiente mecanismo está un poquito más complicado. Ahora nosotros nos vamos a colocar a nivel del túbulo distal. ¿Sale? Entonces voy a hacer la diferenciación muy evidente de cuál es el túbulo contorneado distal y cuál va a ser el túbulo colector inicial, ¿sale? Aunque quizá esto no quede o no se vuelva inmediatamente obvio, ¿sale? Entonces voy a proponer que estas primeras 3 células van a ser el túbulo contorneado distal y estas células van a ser las células principales del túbulo colector inicial. Entonces recordamos que en el túbulo contorneado distal se va a expresar un cotransportador que es el cotransportador de sal, que va a ser NSC. Entonces, NSC es el cotransportador de sodio y de cloro, ¿sale? Y en el túbulo colector inicial se va a expresar un canal, no un transportador, que en la porción apical del túbulo colector inicial se va a llamar canal epitelial de sodio o INAC, ¿sale? Entonces vamos a ver que en el túbulo distal estos van a estar sincronizados. Vamos a ver por qué esto ocurre. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una dieta baja en potasio, esta dieta baja en potasio, entonces voy a poner primer escenario, baja ingesta de potasio. Cuando nosotros tenemos una baja ingesta de potasio, el túbulo distal, si recordamos cómo estaba posicionado acá, el túbulo distal cuando la ingesta de potasio es baja, va a reabsorber potasio, ¿sale? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que este túbulo distal no reabsorba potasio, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar para que no reabsorba potasio? Primero hay que entender cómo es que el túbulo distal secreta potasio, para entender cuándo no lo hace, ¿sale? Entonces aquí voy a poner otro canal que va a estar expresado en esta misma célula, sin embargo le voy a poner en una célula junto para que quede más claro, o de hecho aquí abajo. Y este canal también va a ser apical, se va a expresar en las mismas células principales, pero este va a ser un canal de potasio que se va a llamar ROMK, ¿sale? Entonces vamos a pensar en una situación donde nosotros tenemos que secretar potasio. Entonces, la forma en que se va a secretar potasio es que va a llegar una carga tubular y esta carga tubular va a tener evidentemente diferentes iones, no solo potasio, entre ellos va a tener sodio. Entonces, una parte del sodio se va a reabsorber primero por NSC, ¿sale? Esto va a continuar después hacia la porción distal y se va a reabsorber muy ávidamente por INAC. Ahora, yo les enfaticé que algo que había que recordar de INAC es que es un canal, ¿sale? Y INAC, siendo un canal, implica que va a reabsorber muy ávidamente el sodio, muy ávidamente, y no se va a saturar. Entonces va a jalar todo el sodio que pueda, todo el sodio que pueda. Entonces voy a borrar este fragmento, pero lo que va a hacer es que va a reabsorber todo el sodio, todo el sodio, todo el sodio. Esa reabsorción masiva de sodio, como el sodio tiene una carga positiva, va a generar que al interior del túbulo se genere una carga negativa, ¿sale? Entonces cuando INAC funciona y jala mucho sodio, se generan estas cargas negativas transepiteliales y estas cargas negativas van a ser
la energía que va a favorecer que a través de ROMK se secrete potasio, ¿sale? Entonces cuando nosotros tenemos sodio y este sodio se reabsorbe ávidamente por INAC, ROMK se va a secretar hacia el lumen porque se va a generar un gradiente transepitelial negativo, ¿sale? Entonces, como podemos ver, esto tiene que estar sincronizado. ¿Y por qué estoy enfatizando en eso? ¿Sale? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un escenario en el cual NSC está sobrefuncionando? Entonces NSC está metiendo muchísimo sodio. A este escenario donde hay un aumento de la función de NSC, se le llama o tiene un nombre que es un síndrome genético que se llama síndrome de Gordon, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene el síndrome de Gordon? El síndrome de Gordon es una manifestación genética en la cual hay una sobreactivación de NSC que jala todo el sodio. Entonces, como jaló todo el sodio, el síndrome de Gordon, nosotros vamos a tener que ya INAC no va a tener esa capacidad de jalar tanto sodio. Entonces, eso va a disipar el gradiente negativo, y como eso disipa el gradiente negativo, no se va a poder secretar potasio a través de ROMK, ¿sale? Como NSC jaló todo el sodio, INAC no reabsorbe el sodio y el que lo secreta, que sería el gradiente transepitelial negativo, no existe. Entonces no hay secreción de potasio en el síndrome de Gordon. Entonces una característica que tiene el síndrome de Gordon es que por el aumento en la función de NSC va a haber hipertensión, y como va a estar sobreactivado NSC e INAC no va a poder generar su gradiente transepitelial negativo, no va a haber secreción de potasio, y como no hay secreción de potasio, va a haber hipercalemia, ¿sale? Entonces es una hipertensión hipercalémica familiar. Ahora ya vimos también en la clase pasada que cuando nosotros tenemos o cuando nosotros damos una tiacida, la tiacida puede servir para eliminar calcio, puede causar hipercalciuria. Entonces otra característica que tiene el síndrome de Gordon es que puede cursar con hipocalciuria. ¿Sale? Ahora vamos a ver el escenario opuesto. ¿Qué pasa si en lugar de tener síndrome de Gordon, nosotros damos una tiacida? ¿Sale? Entonces tenemos de nuevo nuestro NSC aquí. Pero ahora lo que estamos haciendo nosotros es que al dar la tiacida se inhibe la función de NSC. Otro síndrome genético que ahora disminuye la función de NSC se llama síndrome de Gitelman. Entonces el síndrome de Gitelman es la imagen en espejo de Gordon, que quiere decir que ahora en lugar de estar sobreactivado NSC va a estar inhibido. Esta inhibición de NSC va a hacer que los sodios que tenemos nosotros aquí ahora lleguen directamente y se reabsorban ávidamente hacia INAC. Esta reabsorción ávida a través de INAC va a hacer que se genere un gradiente transepitelial negativo, y este gradiente transepitelial negativo favorezca la secreción de potasio. Entonces, cuando nosotros damos una tiacida o cuando tenemos síndrome de Gitelman, va a haber una secreción importante de potasio. Entonces, el síndrome de Gitelman, como disminuye la función de NSC, va a tener hipotensión, y como va a haber una alta secreción de potasio, va a haber hipocalemia. Y como es una tiacida, ya habíamos visto que las tiacidas pueden servir para disminuir la absorción o la secreción, perdón. De hecho, creo que cometí un error al momento de explicar esto hace un momento. Y es que cuando nosotros damos una tiacida, lo que buscamos es disminuir la excreción urinaria de calcio. Entonces, síndrome de Gitelman es el que cursa con hipocalciuria. Mientras que el síndrome de Gordon puede cursar con un aumento en el calcio urinario o hipercalciuria. ¿Sale? Ok, entonces esta dependencia debe de quedar bastante clara y vamos a tratar de resumirla en nuestra imagen del borón. Entonces esta es una célula principal del túbulo colector cortical inicial, ¿sale? Aquí tenemos a INAC y ya quedamos que INAC se va a sincronizar con el túbulo contorneado distal, y por ejemplo si tenemos una alta reabsorción de sodio, esto va a generar un gradiente transepitelial negativo. Este gradiente transepitelial negativo favorece la secreción de potasio. Si nosotros no tenemos
esta reabsorción ávida por INAC, por ejemplo, porque está sobrefuncionando NSC, pues entonces no se va a generar este gradiente transepitelial negativo y no va a haber secreción de potasio, ¿sale? Entonces, cuando la ingesta de potasio es alta, las células principales van a favorecer secreción de potasio. Cuando no, pues esto no va a ocurrir. Y ahora esto es importante porque, si recordamos la clase pasada, INAC, o la expresión del canal epitelial de sodio, y esto si lo recordamos de la clase de sodio, INAC está inducido por aldosterona, ¿sale? Entonces la aldosterona va a tener dos efectos importantes. Como va a aumentar la actividad de INAC, va a favorecer retención de sodio, pero como también el aumento en la actividad de INAC favorece secreción de potasio, va a también inducir la aldosterona una secreción de potasio, ¿sale? Entonces aquí también podemos dilucidar algunos de los fenómenos que van a causar secreción de aldosterona. Una disminución o una pérdida de volumen que cause pérdida de sodio va a causar liberación de aldosterona. Un aumento en la concentración sérica de potasio va a favorecer secreción de aldosterona, ¿sale? Ahora, finalmente, vamos a hablar del último escenario, que son las células alfa intercaladas del conducto colector. Las células alfa intercaladas van a tener un papel muy importante en la fisiología ácido-base y las vamos a discutir de hecho ampliamente en fisiología ácido-base, pero una de las cosas que van a tener las células alfa intercaladas es que van a expresar una ATPasa de protones y un intercambiador protón-potasio. Este intercambiador protón-potasio va a ser dependiente de ATP y de hecho se parece mucho a las células parietales del epitelio gástrico, y lo que va a hacer es que va a reabsorber potasio a expensas de secretar un protón, ¿sale? Entonces aquí está otro de los puntos donde se sincroniza el potasio con el protón. En un estado de depleción de potasio, lo que se va a hacer es que se va a retener potasio y esta retención de potasio va a hacer que se tiren protones, ¿sale? Entonces eso puede ocasionar un fenómeno de pérdida de protones que puede inducir un estado de alcalosis, ¿sale? Entonces, en la célula alfa intercalada, este intercambio de protón y de potasio puede favorecer reabsorción de potasio y esto puede llevar también a algunos cambios. Entonces, otra cosa que va a hacer la aldosterona, de hecho, es que la aldosterona va a aumentar la expresión de este transportador protón-potasio. Y ya recordemos que la aldosterona va a tener un papel cuando se eleva el potasio de secretarlo, pero también va a expresar este otro canal, ¿sale? De este otro transportador, perdón, y la expresión de este transportador pues va a inducir pérdida de protones y puede ocasionar alcalosis. Entonces, otro de los fenómenos que va a causar la aldosterona, además de retención de sodio y de secreción de potasio, va a ser alcalosis metabólica, ¿sale? De hecho, cuando la aldosterona actúa, por ejemplo, en un escenario en el que hay una pérdida importante de volumen, la aldosterona va a inducir retención de sodio, puede inducir secreción de potasio y puede inducir alcalosis metabólica. Sin embargo, vamos a ver que esto no necesariamente es el caso. La aldosterona en algunos casos puede solamente inducir retención de sodio y en otros casos puede solamente inducir secreción de potasio. ¿Cómo decide la aldosterona en qué caso inducir retención de sodio y en qué caso inducir retención secreción de potasio? Se conoce como paradoja de aldosterona y no se tenía claro de qué era lo que determinaba si la aldosterona decidía retener sodio o secretar potasio. Y lo que se ha descubierto recientemente es que uno de los mediadores que modifican esto es precisamente la angiotensina 2. Y entonces la angiotensina 2 es uno de los que va a determinar esta diferencia, porque la angiotensina 2 se va a expresar cuando se busca retener sodio, por ejemplo en una pérdida de volumen, se libera o se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, renina a través de su liberación de las células granulares del aparato yuxtaglomerular en la arteriola aferente, va a favorecer la activación de angiotensina 2, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso puede participar en la retención de sodio sin secreción de potasio. En cambio, cuando hay un aumento en la concentración de potasio extracelular, se va a liberar aldosterona y eso va a participar exclusivamente en promover secreción de potasio sin retención de sodio, ¿sale? Entonces eso puede ocasionar cambios que sean relevantes y a esta diferencia que hace la aldosterona cuando hay o no hay angiotensina se le llama paradoja de la aldosterona, ¿sale?
Ahora, como podemos ver, el potasio tiene una regulación bastante complicada, y entonces nada más vamos a acabar diciendo que va a haber varios cambios que van a estar relacionados de forma recíproca en diferentes fenómenos. Por ejemplo, cuando hay acidosis, esto puede disminuir el contenido de potasio intracelular, eso lo discutimos en la primera fase, y eso puede disminuir la secreción distal de potasio. Pero también va a haber otro evento que compite, y es que la acidosis puede disminuir la reabsorción proximal de sodio, y esta disminución de la reabsorción proximal de sodio puede aumentar el flujo distal. Como ya vimos, cuando llega más sodio, o cuando aumenta la llegada de sodio a la nefrona distal y sobre todo a INAC, esto puede promover, a través de la activación de INAC, un aumento en la secreción de potasio. ¿Sale? Ahora, estos fenómenos también van a ocurrir durante la expansión de volumen. Entonces, si hay expansión de volumen, disminuye aldosterona. Como disminuye aldosterona y aldosterona promueve secreción, la disminución de aldosterona inhibe la secreción. Por otro lado, la expansión de volumen disminuye la reabsorción de volumen a nivel del túbulo proximal, eso ya lo habíamos visto en las clases pasadas. Eso va a aumentar la llegada de sodio al túbulo contorneado distal y puede promover un aumento en la secreción de potasio. Entonces, al igual que en la acidosis, van a haber eventos que compiten por determinar si se secreta o no se secreta potasio. Entonces, esto es un fenómeno que es bastante regulado y de hecho todavía es motivo de amplias investigaciones. ¿Qué es lo que determina que en ciertos casos se secrete o que un estímulo secrete o no secrete potasio? Eso todavía no está completamente dilucidado, ¿sale? Nada más me gustaría terminar esta clase platicando del efecto que van a tener algunos diuréticos en la secreción de potasio. En particular, me gustaría hablar de los 3 diuréticos más usados, que es la furosemida, que es las tiazidas y la amilorida. O, puesto de otra forma, también la espironolactona, de la cual no hemos hablado, pero en un momento les discuto más acerca de ella. Entonces, la furosemida, si recordamos su mecanismo de acción, es un inhibidor de NKCC2. Entonces, la furosemida al inhibir NKCC2, regresamos acá arriba, y NKCC2 tenía un papel muy importante en el asa de Henle, ¿sale? Cuando nosotros inhibimos a NKCC2, no hay reciclaje de potasio, no hay formación del voltaje transepitelial y no hay reabsorción de cationes, de calcio, de magnesio, de potasio y de sodio, ¿sale? Entonces, la administración de furosemida a través de la inhibición de NKCC2, como habíamos comentado hace un momento, puede inducir pérdida urinaria de calcio, puede inducir pérdida urinaria de magnesio, puede inducir pérdida urinaria de potasio y pérdida urinaria de sodio. Ahora, la pérdida urinaria de sodio puede no ser tan importante porque el sodio que no se reabsorbe en NKCC2 se puede reabsorber en NSC en el túbulo distal o en INAC en las células principales, ¿sale? Ahora, las tiazidas van a trabajar inhibiendo a NSC. Ya vimos que inhibir a NSC se comporta como un síndrome genético que se llama síndrome de Gitelman. Y entonces lo que va a ocasionar es pérdida urinaria de sodio. De hecho, las tiazidas en adultos mayores pueden causar hiponatremia. Entonces se va a perder sodio, se va a perder cloro. Y como ya vimos, la inhibición de NSC en este fragmento puede ocasionar que llegue más sodio a INAC, que haya un voltaje transepitelial negativo y que se pierda potasio. Entonces, otra de las cosas que puede inducir las tiazidas es que pueden causar una pérdida urinaria de potasio, ¿sale? Esto puede no ser tan importante al principio, sobre todo porque el túbulo colector va a favorecer la captura de potasio para que se forme el gradiente medular de potasio. Sin embargo, esto sí se puede observar. Y como ya vimos, las tiazidas también pueden disminuir la excreción urinaria de calcio, ¿sale? Entonces va a aumentar la de sodio, la de cloro, la de potasio, pero va a disminuir la de calcio. Entonces hace un momento me había equivocado y había dicho que Gordon causaba hipocalciuria, pero no, Gordon puede causar hipercalciuria y Gitelman puede causar hipocalciuria, ¿sale? Ahora, la amilorida va a actuar, y esto voy a hacer aquí la diferenciación de efectos. Amilorida va a ser un inhibidor directo del canal epitelial de sodio o INAC, mientras que la espironolactona va a ser un antagonista
del receptor de mineralocorticoides. El receptor de mineralocorticoides es donde actúa la aldosterona. Entonces, amilorida y espironolactona van a estar actuando de forma similar porque uno va a inhibir el efecto principal de aldosterona, que es favorecer la expresión de INAC, y otro va a inhibir directamente el receptor de mineralocorticoides. Ahora, habíamos platicado hace un momento que INAC tiene un papel muy importante porque cuando se reabsorbe sodio, se forma el gradiente transepitelial negativo que secreta potasio. Entonces, si nosotros inhibimos a INAC, no va a ocurrir este paso y por lo tanto no va a ocurrir la secreción de potasio. Entonces, amilorida, al inhibir a INAC, va a tener un efecto en que va a reducir la excreción urinaria de potasio. Espironolactona, como inhibe el efecto de aldosterona, cuyo efecto es favorecer la secreción de potasio, también va a actuar disminuyendo la secreción de potasio. Entonces, estos dos diuréticos, amilorida y espironolactona, se le conocen como diuréticos ahorradores de potasio, porque no van a promover la excreción urinaria de potasio. ¿Sale? Ahora, muy importante que sepamos que casi siempre la nefrona está sincronizada. Entonces, la furosemida, como les decía, es un diurético que pierde más volumen pero no sodio porque lo que recobre es el distal. Las tiazidas, cuando inhiben a NSC, favorecen secreción de potasio y eso puede ocasionar una pérdida de potasio debido a que al inhibir a NSC, INAC jala todo el sodio, genera voltaje transepitelial negativo y ROMCA secreta potasio. Sin embargo, cuando ya estamos a este nivel de la nefrona, inhibir a INAC pues pierde sodio, o sea va a haber excreción urinaria de sodio, pero como inhibe a INAC no hay secreción de potasio, entonces va a haber ahorro de potasio. Entonces la amilorida, mucho cuidado, al igual que la espironolactona, pueden causar hipercalemia, ¿sale? Se tiene que tener mucho cuidado con su administración, sobre todo si el paciente puede ser susceptible al desarrollo de una hipercalemia. Y ahora, ¿por qué la hipercalemia puede ser peligrosa? Aquí les presento algunas de las alteraciones dependiendo de la concentración de potasio, ¿sale? Cuando es normal, pues tenemos un electro normal. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hipocalemia? Por ejemplo, cae debajo de 3.5 y de hecho hasta 1.5, pues lo que vamos a ver es que el potasio es fundamental para la fase de repolarización del potencial de acción, lo cual se ve en la onda T. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar una onda U, que es esta depresión que vemos aquí, y se va a aplanar la onda T. Entonces, en lugar de tener la onda T bien pronunciada, esta se va a aplanar. Y esto lo que nos va a indicar es una hipocalemia. Cuando tenemos hipercalemia, vamos a tener diferentes etapas. ¿Qué pasa cuando tenemos una hipercalemia de 6? Primero, se va a tener una onda T picuda. Esta onda T picuda nos va a estar indicando que el potasio sérico esté elevado. Lo segundo, como se prolonga la repolarización, se va a tardar más en iniciar una segunda despolarización ventricular. Entonces el intervalo entre la despolarización atrial y la despolarización ventricular se puede prolongar. Esto se llama intervalo PR. Esto es cuando hay una hipercalemia moderada. Si subiera más, pues ahora nosotros vamos a tener estas T's picudísimas, ¿sale? Y el QRS también se va a prolongar porque vamos a tener una alteración completa de la repolarización. Y si los niveles plasmáticos siguen subiendo, como la inyección letal con cloruro de potasio, pues puede devenir una fibrilación ventricular. Entonces tiene que estar ampliamente regulada la concentración de potasio para que nosotros podamos tener una función normal de nuestro sistema renal. Entonces, como podemos ver, el manejo renal de potasio es sumamente complejo y puede traer diversos bemoles que requieren atención especial. De manera general, cuando tenemos una dieta normal de potasio o una dieta baja en potasio, el riñón se va a encargar de reabsorber potasio y la nefrona distal no va a secretar potasio, sino que lo va a reabsorber. Cuando tenemos una alta ingesta de potasio, la nefrona distal se va a encargar de secretar potasio para poder eliminar el exceso. El atrapamiento medular de potasio favorece que cuando nosotros queremos secretarla, no haya reabsorción en el conducto medular, sino que éste se pueda tirar. ¿Sale? Y de hecho, nada más brevemente, vamos a recordar que diferentes estímulos participan en la excreción de potasio, pero muy importantemente y uno de los más importantes va a ser la aldosterona. Muchas gracias, chicos.